El cine mudo surgió a finales del siglo XIX y se desarrolló hasta finales de los años 1920. Comenzó en 1895 con los hermanos Lumière, quienes filmaron escenas de la vida diaria. Poco después, Georges Méliès invocó con historias fantásticas y efectos especiales. Entre 1905 y 1915, el cine se convirtió en una industria. Aparecieron salas de proyección y directores como B. W. Griffith desarrollaron el lenguaje cinematográfico, ya sean montajes, planos y narrativa. La época dorada del cine mudo surgió de 1915 a 1927. Trajo grandes géneros y estrellas como Charlie Chaplin, Buster Keaton y películas del expresionismo alemán y montajes soviéticos. El cine mudo terminó con la llegada del sonido en 1927 gracias a The Jazz Singer, que inició con la transición del cine sonoro. Aún así, su legado permanece en el uso del lenguaje visual y la estructura narrativa en el cine moderno. Desde los tiempos de las cavernas, los humanos hemos buscado la forma de comunicarnos entre nosotros, contar historias, pasar el chisme más cercano a nuestros semejantes. Aquí les estaré hablando de cómo la historia y obviamente la forma de transmitirlas ha ido evolucionando a tal forma que el cine aprendió a hablar. Había una vez en donde las películas no tenían sonido, pero los espectadores sí tenían pulmones para reírse a carcajadas. Bienvenidos al mundo del cine, donde la gente actuaba tan exagerado que parecía que le habían prometido un premio por mover más las cejas que nadie. Ay, el caos del cine mudo. En el cine mudo no había diálogos, así que todo se explicaba con cartelitos. Vamos a resaltar el sarcasmo. Se mostraban las expresiones, cómo se tenía que expresar la gente. Cartelitos como tristeza, ensayo, etcétera, risa, felicidad, etcétera. Era como leer subtítulos, pero sin películas. Y en lugar de sonido, había un pianista en la sala. Un héroe sin capa que tenía que tocar. Triste, alegre, romántico, todo al mismo tiempo. Si imitamos al pianista, si este tipo tropieza, ¿toca comedia o tragedia? A ver quién entendió el chiste entre nuestros queridos espectadores. Entonces llegó el día que alguien dijo pam pam pam, voz dramática, y si escuchamos lo que dicen, los inventores probaron de todo. Algunos intentaron sincronizar la película con un disco, como si fuera algo cósmico, algo inaudito. Pero claro, si el disco se rayaba, los actores repetían la misma frase como si fueran robots básicamente bugueados, o por así decirlo, dañados. Pero llegó el Vistar Phone y luego el More Real Phone y ¡boom! La magia funcionó. Sonido sincronizado. En 1927 se estrena The Jazz Singer, la primera película que dijo hola sonido, y literalmente el público no había escuchado nada todavía, así que la frase fue perfecta. La película fue un éxito tan grande que Hollywood entero dijo: ahora creo que todos necesitamos micrófonos. Pero no todo fue fiesta, porque fue una transición caótica. Las cámaras hacían tanto ruido que tuvieron que meterle en cajas, básicamente encerrando la cámara en un mueble, y los actores tuvieron que aprender a hablar frente a un micrófono que estaba escondido en una planta falsa. No le hables a la pared, háblale al elenco. Muchos actores del cine mudo quedaron fuera porque su voz no servía. Pero yo soy una estrella,
Sí, pero esa voz no te ayuda, básicamente. Con el tiempo, el sonido se volvió el rey. Nacieron los musicales, los diálogos ingeniosos y los efectos que tanto amamos. El cine pasó de ver historias a escucharlas también. Y así fue como el cine dejó de ser mudo y empezó a hablar, a cantar, a gritar, a hacer explosiones innecesarias, como en las películas de Hollywood, que los autos están atrás y explotan innecesariamente, o en los cortos cada vez que los Power Rangers derrotan al villano. Gracias, Hollywood. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la próxima película con sonido, por favor. La transición del cine mudo al cine sonoro ocurrió a finales de los años 1920 y cambió por completo la historia del cine. Antes las películas no tenían voces grabadas y la actuación se basaba en gestos expresivos acompañada por música en vivo en los cines. El cambio comenzó con el desarrollo de las tecnologías que permitían sincronizar sonido e imagen, como el sistema Vitaphone. El momento clave fue en 1927 con el estreno de Jack Singer, la primera película que incluía algunas escenas habladas y cantadas. Su éxito demostró que el público quería escuchar las voces de los actores. Este cambio provocó transformaciones importantes. Los actores tuvieron que aprender a actuar usando su voz. Los estudios modificaron la forma de grabar y algunos artistas del cine mudo perdieron popularidad porque no lograron adaptarse. A principios de los años 1930, el cine sonoro ya se había convertido en el estándar mundial. En resumen, la llegada del sonido revolucionó el cine al hacerlo más realista, expresivo y cercano para el público, marcando el fin de una era y el comienzo de otra totalmente nueva. Tekin cuenta la historia de un hombre humilde y de buen corazón llamado Ditran, interpretado por Charlie Chaplin, quien encuentra a un bebé abandonado en la calle. Aunque apenas tiene para poder sobrevivir, decide cuidarlo y criarlo como si fuera su propio hijo. A medida que el niño crece, ambos forman un vínculo muy fuerte, lleno de cariño, solidaridad y pequeñas travesuras para poder ganarse la vida. La película muestra cómo, a pesar de vivir en la pobreza, los dos encuentran momentos de alegría y compañía mutua. El niño se vuelve el apoyo y compañero inseparable de Ditran y juntos enfrentan la dureza de la vida, con ingenio y amor. Sin embargo, las cosas se complican cuando las autoridades descubren que el niño no está con su madre biológica y tratan de llevárselo a un orfanato, creyendo que allí estaría mejor. Esa parte es muy emotiva, ya que Ditran lucha desesperadamente para no perder el niño que ha criado con tanto cariño y amor. En el fondo, la película nos enseña que la familia no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se forma con cariño, sacrificio y dedicación. Chaplin logra combinar humor y emoción para mostrar que incluso las personas más humildes pueden ofrecer un amor inmenso y sincero. Los hermanos Lumière fueron dos hermanos franceses, inventores del cinematógrafo. Este es un aparato que podría filmar y proyectar imágenes en movimiento, y en 1895 se realizó la primera proyección pública de pago, marcando así el nacimiento del cine. La invención de este aparato fue el resultado de mejoría de algunos aparatos ya existentes con una función similar, como lo fue el kinetoscopio de Edison, y el impacto de la exhibición en el Gran Café de París fue lo que lo consideró el inicio del cine como espectáculo. Como podemos ver en pantalla, este aparato es un aparato súper pequeño y compacto que, a su vez lo hace ligero y portátil. A diferencia de muchos otros en la época, este era más fácil de transportar. Para poder proyectar, una lámpara potente ilumina la película y la luz atraviesa el fotograma. Un lente gigante amplía lo que es la imagen y ésta se proyecta en una pantalla grande.
nacimiento del cine. La primera proyección incluyó 10 cortometrajes de la vida cotidiana, como lo fueron la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière en 1895 y otro famoso corto fue la llegada del tren a la estación de La Ciotat en 1896. El verdadero impacto no residía en las tramas, que eran inexistentes en ese momento, sino en la fascinación del público por ver estas imágenes realistas del mundo en movimiento proyectadas en una pantalla grande. La primera proyección pública, como anteriormente mencioné, fue llevar a cabo la presentación de estos pequeños cortos en las escenas de la vida cotidiana. Este evento fue un gran éxito, fue un éxito rotundo, y algunas de estas proyecciones, como las del tren llegando a la estación, causaron muchísimo asombro y tal vez miedo en algunos espectadores que pensaron que el tren se saldría de la pantalla. Este momento fue reconocido como el nacimiento oficial del cine como un espectáculo para el público. La transición del cine mudo al cine sonoro ocurrió a finales de los años 1920 y cambió por completo la historia del cine. Antes las películas no tenían voces grabadas y la actuación se basaba en gestos expresivos acompañada por música en vivo en los cines. El cambio comenzó con el desarrollo de las tecnologías que permitían sincronizar sonido e imagen, como el sistema Vitaphone. El momento clave fue en 1927 con el estreno de Jazz Singer, la primera película que incluía algunas escenas habladas y cantadas. Su éxito demostró que el público quería escuchar las voces de los actores. Este cambio provocó transformaciones importantes. Los actores tuvieron que aprender a actuar usando su voz. Los estudios modificaron la forma de grabar y algunos artistas del cine mudo perdieron popularidad porque no lograron adaptarse. A principios de los años 1930, el cine sonoro ya se había convertido en el estándar mundial. En resumen, la llegada del sonido revolucionó el cine al hacerlo más realista, expresivo y cercano para el público, marcando el fin de una era y el comienzo de otra totalmente nueva.